¿Qué expectativas tiene el Ministerio y el Gobierno en definitiva a lo que van a hacer, lo que podrían ser los índices de empleo y desempleo este año en el país? Muy bien, Fernando, ese sí es un tema del área de mi cartera. No es muy fuerte lo que me compete, a mí me compete un poco más las medidas más macro en el tema de producción. En ese sentido, quisiera decirle que nosotros hacemos un análisis profundo del tema de empleo. Yo decía esto en otra entrevista, no con el ánimo de que nos digan que todo lo que el gobierno hace bien, bajo ningún concepto, sino para entender la problemática de manera adecuada y poder establecer las soluciones pertinentes. En primer lugar, yo celebro que toda la prensa y que los comentaristas tomen la variable de empleo, de desempleo, subempleo, como las variables para poder medir si estamos bien. Me parece que esto es muy interesante, demuestra que hemos cambiado de alguna manera la manera como se mide el avance de la economía. Antes usted se recuerda que siempre nos limitábamos a discutir el crecimiento del Producto Interno Bruto cuando habían tasas de desempleo, recuerdo, el país superiores al 10%. Siempre me he manifestado que la tasa con la que cerramos el desempleo el año anterior del 8% es una tasa razonable, pero no deseable. ¿Y por qué digo razonable? Porque no nos podemos extraer de la crisis internacional, una crisis que afectó al país por partida triple, una disminución de las remesas, disminución del flujo de divisas por la baja de las exportaciones y obviamente todo el tema que tiene que ver con la disminución del precio del petróleo. Entonces, no podemos decir que la crisis no afectó, obviamente afectó. ¿Y por qué afectó? Nosotros no tenemos política monetaria para responder a estos shocks externos con lo que podría ser una devaluación de nuestra moneda y nos vimos obligados a ser creativos para, dentro del marco de la OMC, poder tomar unas medidas de salvaguardia que protegieran nuestro frente externo, que protegieran este frente externo y sobre todo la dolarización, Fernando. Esto obviamente tiene un costo. Y esto tiene el costo de la variable en dolarización, la variable de ajuste, lamentablemente, es el desempleo. ¿Y sobre todo en qué? En el sector de comercio. Porque si usted tiene pues mayores barreras al comercio, tiene un mayor costo de las mercaderías, ante una crisis económica hay menor demanda, ¿verdad? Entonces el comercio se cae. Uno de los grandes sectores afectados el año anterior fue el sector comercial. Como usted conoce, las salvaguardas están siendo gradualmente eliminadas y obviamente vemos una recuperación en el primer trimestre en el sector comercial. ¿Qué es lo que pasa en el mercado laboral? Eso me gustaría explicar. La población económicamente activa, en primer lugar, no solamente es la población que está en edad de trabajar, es decir, esta no es una variable demográfica, sino que también demuestra el deseo de la persona de trabajar. Usted puede tener edad de trabajar, pero puede no necesitar trabajar, puede no manifestar su deseo de trabajar. Entonces, en primer lugar, nosotros decimos que comparar marzo con marzo, porque la población económicamente activa en diciembre siempre baja, pareciera que la gente no quisiera trabajar, lo que pasa es que la gente decide voy a buscar trabajo el siguiente año. Entonces, en primer lugar, de marzo a marzo, la población económica... De marzo del 2009 al 2010, la población económicamente activa sube en 46.648 personas. Cuando usted quiere medir qué pasa en la economía, la primera cifra que usted mide es la cifra de ocupados. Si los ocupados bajan, quiere decir que tenemos un problema en relación al comparativo anterior, quiere decir que la economía está generando despidos, es decir, que hay un tema, una fuerte alarma en la economía, porque quiere decir que el sector privado, o el sector público, pero en muchísima mayor proporción, el que genera empleo es el sector privado, está generando despidos en la economía. Esto no está sucediendo. Los ocupados crecieron de 4.162.832 en marzo a 4.182.798, es decir, 19.966 personas, 20.000 personas nuevas que ingresaron a la población económicamente activa sí encontraron empleo. ¿Qué es lo que pasa? Que de esas 46.648 nuevas personas que estaban buscando trabajo, 26.682, 27.000 digamos para redondear, no encontraron trabajo. Es decir, la economía ha mejorado un poco, está generando. En primera cosa, no hay despidos. No ha habido despidos, esto es muy importante. En segunda, sí se están generando nuevos trabajos. Se generaron alrededor de 20.000 nuevos trabajos. No al ritmo suficiente. Hay más empleo, o sea, se generó más empleo en el país. Sí, 20.000 nuevos puestos de trabajo se generaron. Solo que no es suficiente. A ver, ¿se generaron en qué periodo, por favor? Entre marzo del 2009 y marzo del 2010 se generaron 20.000 nuevas plazas de trabajo en el país. Se generaron. Lo que usted tiene es un stock, digamos, de desempleo, un stock de desempleo que digamos lo arrastramos a lo largo del tiempo. Lo que pasa, Fernando, es que 20.000 personas no encontraron puestos de trabajo. ¿Sí me explico? O sea, la economía está recuperándose, está mejorando, pero no lo suficiente para generar todos los puestos de trabajo de igual manera
o en proporción mayor a la incorporación de los trabajadores en la economía. Entonces, esto es muy importante para entender de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué perspectivas, con esas estadísticas, qué perspectivas tiene el Ministerio, qué perspectivas tiene el gobierno para este año? Porque tengo un dato aquí, dice, la información estadística que entrega el INE trimestralmente señala que en el 2009 la población en edad de trabajar subió en 237.000 personas en relación al 2008, por un lado. Dice, de ellas 48.000 ingresaron a la población económicamente activa, la cual se incrementó en un 1.1% en relación al año anterior. Tomando en cuenta este referente, quiere decir que va a haber también en el 2010 un incremento de la población que ingresa a ocupar, diríamos, esta plaza de población económicamente activa. Un mercado laboral activo es aquel que genera un mayor número de trabajos, de oportunidades de trabajo, del número de personas que se están incorporando al mercado laboral. Vemos algunos síntomas de recuperación de la economía. Por ejemplo, las importaciones han crecido en un 9% en el primer trimestre. Vemos que sobre todo las importaciones de materia prima y bienes de capital han incrementado. Esto significa que el sector productivo vemos que también se han recuperado los niveles de consumo. El crédito privado ha crecido en un 5% en este trimestre. Vemos algunos indicadores que dan cuenta de cierto nivel de reactivación. Ahora, yo me mantengo en lo personal en un optimismo moderado. Y le explico por qué moderado. Porque en el tema internacional vemos que Estados Unidos está saliendo de la crisis, pero con índices de desempleo alto. Sigue todavía el índice de desempleo alto en Estados Unidos, aunque algo la economía en términos de Producto Interno Bruto se ha recuperado. Había muchos autores que decían que esto podría ser una crisis internacional en U, es decir, tocamos fondo y salimos de la crisis. Otros en cambio opinan que puede haber lo que ellos llaman un double deep recession, es decir, usted viene, parece que se recupera, cae de nuevo y nuevamente la economía comienza a crecer. ¿Qué perspectiva tiene el gobierno para este año en cuanto a los índices? Porque yo le escuché a un funcionario que decía, nuestra meta es cerrar con un desempleo que no supere el 7%. Bueno, yo no sé quién sería ese funcionario, digamos. Nuestra posición es que estamos con un optimismo moderado, ya le explico por qué. ¿Moderado significa qué? Moderado significa que mucho depende de cómo se comporte la economía internacional. Mire usted lo que está pasando. Diego Borja fue el que dijo justamente en este programa. Tendrá usted que invitar a la ministra Kim para que le pueda ella explicar los nuevos datos macroeconómicos. Eso se escapa también del área de mi competencia. ¿Usted cree que esas metas, esas tentativas que se plantearon no se van a cumplir? Yo creo que vamos a tener un crecimiento interesante de la economía. Esperamos una reactivación productiva. Nosotros desde el Ministerio Coordinador de la Producción, desde el Consejo de la Producción, se están estableciendo todas esas reglas claras de juego que el sector privado nos pidió. Justamente el día miércoles 12 de mayo estamos presentando la Agenda de Transformación Productiva del país, la misma que contiene las políticas sectoriales, turismo, agricultura, ganadería, pesca, las políticas transversales, capacitación, innovación, inversión, comercio, etcétera, que nos han pedido el sector privado. Es decir, el sector privado ha dicho, hemos tenido 3 años de incertidumbre, ha estado la Constitución, han estado las leyes que se están ajustando a esa Constitución, denos a nosotros cuáles las reglas de juego para poder invertir en el país. Entonces, en eso nos comprometimos. Usted recordará que hemos tenido un diálogo bastante profundo con el sector privado y a consecuencia de eso tenemos esta agenda de transformación que prestará el país. Esto irá acompañado, Fernando, del Código de la Producción, Inversión y Comercio, donde se establecen incentivos a la inversión privada. Esta es nuestra tarea, generar las reglas de juego y los incentivos para que la inversión privada pueda darse con mucha más fuerza en el país y esa inversión privada genere el empleo y la confianza que se requiere para reactivar la economía. Muy prudente o poco optimista en el tema del empleo. Yo lo que soy es una profesional seria y siempre doy mi criterio en base a las proyecciones que tenemos en nuestro ministerio. Nuestro ministerio es un ministerio coordinador, eminentemente técnico. ¿Podemos una proyección de un porcentaje? Es que yo no le puedo dar, a mí no me compete dar ese porcentaje, le compete a la ministra de la Política Económica. Yo le puedo dar cuál es el escenario que nosotros prevemos. Este es un escenario de sí reactivación. He dado muestras al país, he dado una rueda de prensa, he dado cifras que dan cuenta de la reactivación productiva. Las importaciones han subido un 9%, las materias primas y bienes de capital también, las exportaciones privadas han subido todas, a excepción de un par
el consumo se recupera, el crédito se recupera, todo nos da muestras de una reactivación en el primer trimestre. Sin embargo, de cara al futuro, tenemos que ver qué pasa con la crisis europea. Por supuesto, tenemos que ver cómo termina la crisis europea. Si todo está tan bien, ministra... No todo está tan bien. Bueno, le he dicho optimismo moderado. Si el panorama es positivo, ¿por qué se quejan entonces de determinados empresarios? Bueno, en la viña del Señor hay de todo. La confianza en la confianza empresarial ha crecido por segundo mes consecutivo.